Quiero darles la bienvenida al curso Introducción a la Dirección de Proyectos, en el cual veremos cómo es que el Project Management se viene consolidando como el estilo de gerencia orientado a conseguir resultados que mejor se adapta a los nuevos y cada vez más competitivos entornos modernos. Empezaremos revisando el propósito de la guía del PMBOK. Luego definiremos qué es un proyecto, veremos qué es dirección de proyectos. Revisaremos las relaciones que existen entre dirección de proyectos, dirección de programas y gestión de portafolios. También hablaremos sobre dirección de proyectos, gestión de las operaciones y estrategia organizacional, para finalmente revisar el rol o papel del director del proyecto. Bien, empecemos. ¿Cuál es el propósito de la guía del PMBOK? La guía del PMBOK es un estándar global para dirección de proyectos, desarrollado por el PMI o Project Management Institute, cuyo propósito es identificar los principales elementos del cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos que generalmente son reconocidos como buenas prácticas. Como en cualquier profesión como medicina, abogacía, ingeniería, administración o contabilidad, por mencionar algunas, en las cuales se tienen conocimientos comunes que se comparten por quienes practican estas profesiones, en dirección de proyectos la suma de todos esos conocimientos compartidos son conocidos como el cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos, el cual ha evolucionado a partir de las buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos, quienes han contribuido con su desarrollo. No hay que confundir PMBOK con la guía del PMBOK. El PMBOK es la suma de todos los conocimientos que se tienen y comparten dentro de la profesión de la dirección de proyectos, en tanto que la guía del PMBOK es un subconjunto de ese cuerpo de conocimientos que generalmente son reconocidos como buenas prácticas. Generalmente reconocido se refiere a que esta guía aplica a una amplia variedad de proyectos, la mayor parte del tiempo, y que se ha reconocido su valor y utilidad. En tanto que buenas prácticas se refiere a que existe consenso en que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas pueden tener una gran influencia en el éxito de un proyecto. PMBOK no se refiere a book de libro, sino que son las siglas en inglés de Project Management Body of Knowledge, o en español, Cuerpo de Conocimientos para la Dirección de Proyectos. La guía del PMBOK describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos, los procesos relacionados y también el ciclo de vida del proyecto. Contiene el estándar global para la dirección de proyectos con normas, métodos y prácticas establecidas, los cuales han sido sistematizados en base a experiencias en todo tipo de proyectos realizados a lo largo de prácticamente todo el mundo. Esta norma aplica únicamente a proyectos individuales. Para dirigir programas o portafolios, el PMI ha publicado otras normas que abordan estos temas, así como el OPM3, mediante el cual se busca evaluar el nivel de madurez de una organización en torno a la dirección de proyectos. Es importante mencionar que el PMI ha establecido un código de ética y conducta profesional, el cual busca ser una guía para las actividades profesionales de quienes nos dedicamos a la dirección de proyectos, en el cual se establecen obligaciones como responsabilidad, respeto, justicia y honestidad, así como el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas de la organización. Es imprescindible tener siempre presente la importancia o el énfasis que el PMI hace sobre la necesidad de que al tratar con los interesados o stakeholders del proyecto, se lo haga con el compromiso de ser justos, honestos y en especial respetar los tratos.
Recalcar que su aceptación es esencial para todo profesional que se dedica a la dirección de proyectos y además es un requisito para la certificación PMP. La guía del PMBOK es un estándar reconocido en dirección de proyectos. Proporciona una descripción general o un vistazo general de las buenas prácticas reconocidas y normalizadas a través de la experiencia en una amplia variedad de proyectos. Existe consenso por parte de quienes practican la profesión que la aplicación de estas buenas prácticas contribuyen significativamente con el éxito de un proyecto. Provee y promueve el uso de un vocabulario estándar, esto es, un léxico común, lo cual facilita las comunicaciones y la consolidación de relaciones de colaboración entre los miembros del equipo y los diversos interesados del proyecto. Además, es clave para el crecimiento y desarrollo de la profesión. El PMI considera la guía del PMBOK como la norma fundamental para sus programas de desarrollo profesional y certificaciones internacionales. La más reconocida es la PMP por las siglas en inglés de Project Management Professional. Muchas veces se suele confundir a la guía del PMBOK con una metodología. Incluso se menciona la metodología del PMI o la metodología del PMBOK, lo cual es un error. La guía del PMBOK no es una metodología, es una norma, un estándar. Una metodología contiene una descripción exhaustiva y detallada y específica de lo que se tiene que hacer. En tanto, un estándar como la guía del PMBOK proporciona pautas generales que pueden aplicarse a todo tipo de proyectos, independientemente de su tamaño o área de aplicación. Para implementar una metodología para la dirección de proyectos que establezca la manera en que cada uno de los proyectos en una organización serán desarrollados, será necesario considerar las normas, políticas y procedimientos de la organización, las normas gubernamentales y del sector, así como los sistemas internos de gestión con los que cuente, el ciclo de vida del proyecto y además las metodologías y herramientas específicas de la industria o del área de aplicación. Las buenas prácticas descritas en la guía del PMBOK servirán de base para el diseño, desarrollo e implementación de la metodología. ¿Y qué es un proyecto? De acuerdo con la guía, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, tomando esta definición, un proyecto podría crear un producto que podría ser un elemento final, como por ejemplo una casa, un centro comercial, una planta industrial, un puente o una carretera. Pero también podría crear un producto que podría ser parte de otro elemento, como por ejemplo un motor de inyección de última generación para un nuevo modelo de automóviles, o quizás un parque infantil dentro de un centro comercial. También nos dice que podría crear un servicio o la capacidad de prestar un servicio, como un sistema para la compra de pasajes online para una empresa aérea o un call center para la atención de servicios postventa de una tienda por departamentos. Además, un proyecto podría entregar un resultado, como por ejemplo el rediseño de procesos de una planta industrial o la mejora del clima laboral en una organización. Pero además, un proyecto también podría entregar un documento, un informe o un expediente, como por ejemplo un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación de un nuevo producto o un estudio de factibilidad para una nueva inversión. La definición del estándar nos dice además que los proyectos tienen naturaleza temporal y única. La naturaleza temporal de los proyectos quiere decir que tienen un inicio y un final claramente definidos, lo cual los diferencia de las operaciones, las cuales son continuas y repetitivas en el tiempo.
No se relaciona con su duración, puesto que pueden existir proyectos simples que duren algunos meses, así como proyectos grandes y complejos que involucren el uso de grandes cantidades de recursos, los cuales podrían inclusive durar varios años. En tanto que la naturaleza única de los proyectos se relaciona con su grado de singularidad, esto es, que no habían sido realizados anteriormente o cuando menos no de la misma manera. Inclusive los proyectos de construcción en los cuales se tiene un conjunto establecido de actividades y procedimiento requieren cierto grado de adaptación que los hace únicos. Por ejemplo, en un programa de construcción de viviendas, todas las casas podrían tener el mismo diseño, pero partiendo por su ubicación ya no serán las mismas. El cliente, el equipo del proyecto o parte de este también podría ser diferente. En cambio, hay otros proyectos en los cuales esa singularidad es mucho más evidente, como es el caso de los proyectos de investigación o tecnología. Por ejemplo, desarrollar un sistema operativo para una nueva generación de computadoras con una nueva plataforma de procesadores, o la búsqueda de una vacuna para un nuevo virus. Son proyectos en los cuales la naturaleza única es mucho más evidente. Además, es importante comprender que la elaboración de un proyecto se realiza de manera gradual y progresiva, esto es, ir afinando los detalles conforme se avance en el proyecto y se cuenta con mayor información, con lo cual se tiene la capacidad de realizar estimaciones cada vez más precisas. Veamos ahora qué es dirección de proyectos. La humanidad ha estado involucrada en proyectos desde los inicios mismos de la civilización. Todos sus grandes logros empezaron con uno, desde la construcción de las pirámides de Egipto hasta los viajes aeroespaciales, el descubrimiento de la cura para diferentes enfermedades o los modernos proyectos de ingeniería. Obviamente que desde sus inicios a la fecha, la naturaleza de los proyectos y el entorno han cambiado. Los proyectos modernos generalmente implican una gran complejidad técnica y requieren de diversas habilidades de gestión, por lo que, como es de imaginarse, las prácticas de dirección de proyectos han evolucionado, como respuesta a la necesidad de un enfoque integral que considere los problemas y oportunidades de una sociedad moderna, principalmente caracterizados por los riesgos y la incertidumbre, producto de un ambiente altamente cambiante, del incremento de los costos, la mayor competencia, de la escasez de recursos, así como de los numerosos grupos de interés con diversos puntos de vista. Esto ha motivado el surgimiento de diversas organizaciones internacionales que promueven la profesionalización de la dirección de proyectos, quienes han desarrollado normas y metodologías en torno al Project Management. Nosotros enfocaremos nuestro estudio en la guía del PMBOK, desarrollada por el PMI o Project Management Institute, y cuando sea necesario, haremos referencia a la norma ISO 21500. Veamos cómo se define dirección de proyectos en estos estándares. En la guía del PMBOK se lo define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto con la finalidad de cumplir con los requisitos del mismo, en tanto que la norma ISO 21500 define Project Management como la aplicación de métodos, herramientas y técnicas y competencias a un proyecto. Ambas precisan que se requiere utilizar prácticas probadas, reconocidas y estandarizadas. Notar que el término Project Management es traducido en ambos estándares como dirección de proyectos. Sin embargo, en muchos países se suele utilizar gestión de proyectos, administración de proyectos o gerencia de proyectos. Nosotros utilizaremos el término dirección de proyectos.
Muchas veces se considera que dirección de proyectos tiene que ver únicamente con coordinar actividades y dirigir personas, o en el peor de los casos, se lo relaciona con el uso de alguna herramienta de software. Veremos que dirigir un proyecto implica mucho más que eso. Algo que también es bastante común es relacionar dirección de proyectos únicamente con proyectos de construcción o ingeniería, lo cual no es cierto. Los principios y fundamentos de la dirección de proyectos pueden aplicarse en proyectos de consultoría, de negocios, de procesos, de banca, de finanzas, educativos, sociales, tecnológicos, aeroespaciales, de infraestructura, entre otros. Dirigir proyectos implica identificar los requisitos de los diversos interesados, abordar sus necesidades, inquietudes y expectativas, facilitar las comunicaciones a fin de conseguir colaboración, así como gestionarlos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con la finalidad de asegurar su compromiso. Y algo sumamente importante, se deberán equilibrar las restricciones contrapuestas, relacionadas principalmente con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos. En los proyectos, como en cualquier otra actividad en las organizaciones, se tienen diversas restricciones, por lo que, como mencionamos, será fundamental para el éxito del proyecto equilibrar los requisitos de los diferentes interesados, con la finalidad de cumplir con los objetivos del proyecto. Anteriormente se consideraba al alcance, al tiempo, a los costos y a la calidad como la triple restricción. Actualmente se habla de restricciones contrapuestas, en los cuales también se considera a los recursos y los riesgos. Y en definiciones más modernas se considera también a la satisfacción del cliente. Las relaciones o dependencias entre estas restricciones o factores es tal que si una de ellas cambia, es probable que al menos una de las restantes se vea afectada. Por ejemplo, si se requiere reducir el plazo de entrega en un proyecto, esto podría ser realizado de las siguientes maneras: incrementando recursos y por tanto afectando los costos, reduciendo el alcance, pero afectando los entregables del proyecto, disminuyendo las funcionalidades o haciendo más sencillo los entregables, con lo cual se estaría afectando la calidad del proyecto, o aplicando técnicas de compresión como fast tracking o ejecución rápida, lo cual incrementaría los riesgos del proyecto. Es imposible, pues, modificar uno de estos factores sin afectar a otros. Por eso es que justamente se conocen como restricciones contrapuestas. El arte de dirigir proyectos tiene que ver con balancear o equilibrar estas restricciones relacionadas con las expectativas y necesidades de los diversos interesados o stakeholders del proyecto, los cuales por lo general van a estar en conflicto. Precisa además aplicar e integrar correctamente los diversos procesos para la dirección de proyectos descritos en la guía del PMBOK, los cuales están organizados de manera lógica en 5 grupos de procesos. Estos son iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Uno de los principales entregables de gestión es el plan para la dirección del proyecto, el cual es un documento iterativo cuya elaboración es gradual y progresiva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. El plan para la dirección del proyecto no es un documento estático que se redacta al iniciar el proyecto y que luego debe seguirse al pie de la letra, sino que por el contrario es un documento dinámico que se tiene que ir afinando conforme se avanza con el proyecto y se cuenta con mayor información. Un proyecto exitoso ya no es aquel que únicamente entrega al cliente lo solicitado. Esto quizás era válido a mediados del siglo pasado, ahora ya no es suficiente.
Con el avance de la sociedad, la tecnología, la globalización y la competencia, fue necesario establecer plazos de entrega, presupuestos y requisitos de calidad. Entonces, para que un proyecto tenga éxito, ya no se requiere únicamente cumplir con lo comprometido en el plazo planificado, dentro del presupuesto aprobado y con la calidad establecida. Se debe además culminar con un equipo humano consolidado, con riesgos gestionados adecuadamente, cuidando del entorno y en especial logrando la satisfacción del cliente, quien finalmente es la razón por la que se autorizó y emprendió el proyecto. ¿Y qué relaciones existen entre dirección de proyectos, dirección de programas y gestión de portafolios? Conforme las organizaciones van creciendo y madurando en dirección de proyectos, van agrupando proyectos interrelacionados e interdependientes en programas, con la finalidad de facilitar su gestión y beneficiarse del efecto sinérgico que se consigue al gestionarlos de una manera centralizada. De la misma manera, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio, se agrupan los proyectos, programas y subportafolios en portafolios de proyectos. La gestión de portafolios es una gestión centralizada de uno o más portafolios, con la finalidad de identificar y asegurar la revisión de los proyectos y programas para priorizar la asignación de los recursos, así como alinearse a las estrategias de la organización. En tanto que los programas, como mencionábamos, son un grupo de proyectos interrelacionados e interdependientes que se gestionan de una manera coordinada y centralizada con la finalidad de determinar un enfoque óptimo para gestionarlos. Gestionar los proyectos centralizadamente mediante programas nos permitirá conseguir mejores resultados, mientras que la gestión de portafolios garantizará el alineamiento de todos los proyectos con la estrategia general de la organización. Por ejemplo, una organización podría fijarse como nuevo objetivo estratégico ingresar al negocio de energías renovables, para lo cual incorporaría un nuevo portafolio o subportafolio. A su vez, este nuevo portafolio podría contener diversos programas, por ejemplo, un programa para proyectos hidroenergéticos, otro programa para el desarrollo de parques eólicos y otro programa para la implementación de centrales de generación de energía solar fotovoltaica. Y además, cada uno de estos programas podría a su vez tener diversos proyectos interrelacionados, los cuales serían gestionados centralizadamente y además estarían bajo la misma autoridad, lo cual facilitaría las coordinaciones y ayudaría a gestionar mejor los recursos compartidos. Tanto los programas como los portafolios se inician como resultados de las estrategias y prioridades de la organización, por lo que resulta fundamental que estos programas y portafolios se encuentren alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Así como en los proyectos, en los programas y portafolios, la elaboración de los alcances es gradual e iterativa, es decir, que se van afinando conforme se avanza con su desarrollo y se cuenta con mayor información. Será necesario establecer reglas claras que permitan una adecuada gobernabilidad o gobierno corporativo de los portafolios, que permitan priorizarlos, aprobarlos, iniciarlos, planificarlos y controlarlos. Asimismo, los cambios deben ser gestionados adecuadamente, con la finalidad de poder medir y evaluar sus impactos. Ahora, ¿cómo es que se consigue realizar el alineamiento estratégico de los proyectos en una organización? Por lo general, las organizaciones realizan su planificación estratégica anualmente, en donde revisan su misión que describe la razón de ser de la organización
y la manera en que agregan valor a sus clientes y se plantean una situación futura deseada, la cual representa su visión de largo plazo, que deberá ser alcanzada en un horizonte de tiempo definido, el cual dependerá de la industria en la cual participa. Para alcanzar esta situación deseada, será necesario definir estrategias o caminos a lo largo de los cuales se deberán establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo, los cuales por lo general se irán alcanzando con la ejecución de uno o más proyectos. Tanto la dirección de proyectos como la planificación estratégica están dirigidos a conseguir resultados específicos. En otras palabras, están orientados a conseguir objetivos, por lo que resulta fundamental que estos sean correctamente definidos. Tomaremos el acrónimo SMART definido por Drucker en sus trabajos de gestión por objetivos para explicar las principales características que podrían facilitar este proceso. Primero, es primordial que un objetivo sea específico, es decir, que sea claro, que permita a todos tener un entendimiento común. Se requiere además que sea medible, esto es, que se pueda verificar su cumplimiento. Accesible. Se refiere a que debe poder ser realizado, logrado o alcanzado, para lo cual se deberán contar con los conocimientos, los recursos y la tecnología necesaria. Además, debe ser relevante, en otras palabras, algo por lo que valga o merezca la pena trabajar. Finalmente, se debe establecer una fecha de cumplimiento. Generalmente, son los proyectos quienes de manera directa o indirecta permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos estratégicos. Por lo general, son autorizados a raíz de alguna de las siguientes consideraciones: una demanda del mercado, una oportunidad estratégica, una necesidad social, consideraciones ambientales, la solicitud de un cliente, avances tecnológicos, requisitos legales, situaciones de emergencia, entre otros. Es importante resaltar que todo proyecto que se inicie tiene que haber sido formalmente autorizado y además estar alineados con la estrategia general de la organización. La necesidad por adaptarse rápidamente a los constantes cambios de un entorno altamente competitivo exige que las organizaciones sean capaces de responder de manera ágil y flexible para poder prosperar y subsistir en un contexto mundial cada vez más globalizado. Es aquí donde los proyectos asumen un rol protagónico, aterrizando las estrategias organizacionales en realidades concretas, contribuyendo con la creación de valor, impulsando su competitividad y permitiéndoles alcanzar su visión de largo plazo. Veamos ahora qué es la PMO. La Oficina de Dirección de Proyectos, también conocida como PMO, por sus siglas en inglés de Project Management Office, es una unidad organizacional que centraliza y coordina la gestión de los proyectos. Es responsable de planificar, priorizar y ejecutar coordinadamente los proyectos y subproyectos que se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Una de sus principales funciones es la de brindar apoyo a los directores de proyectos de diversas formas, ya sea gestionando recursos compartidos, identificando y desarrollando una metodología, aplicando mejores prácticas y normas para la dirección de proyectos, capacitando, orientando y supervisando a los directores de proyecto, desarrollando y gestionando políticas, procedimientos y plantillas, vigilando el cumplimiento de las normas y políticas establecidas, así como verificando el uso de procedimientos y plantillas mediante auditorías, o coordinando la comunicación entre los diversos proyectos de la organización. Como mencionamos,
la PMO centraliza y estandariza la dirección de proyectos, pudiendo adoptar alguna de las siguientes formas. Ser una PMO de apoyo y proporcionar una metodología para la dirección de proyectos, así como políticas, plantillas y lecciones aprendidas. Por lo general ejerce un bajo control en los proyectos. Una PMO de control y encargarse de proporcionar apoyo y dirección a los proyectos, incluyendo capacitaciones y herramientas de software. Su nivel de control en los proyectos es moderada. O podría ser una PMO de dirección, la cual se involucra desde las etapas iniciales en los proyectos, asigna directores de proyecto y es responsable por sus resultados. Este tipo de PMO ejerce un alto nivel de control en los proyectos que se encuentran bajo su autoridad. ¿Y cómo se relacionan los proyectos y las operaciones? Como mencionamos, los proyectos son esfuerzos temporales a diferencia de las operaciones, las cuales son continuas y repetitivas en el tiempo, durante el cual producen un mismo producto o proporcionan un mismo servicio. Los proyectos y las operaciones se traslapan o entrecruzan al final del proyecto, al momento de realizar la transferencia del producto, servicio o resultado a operaciones. Consideremos la construcción de una planta para el ensamblaje de automóviles. Esto representaría un proyecto. Una vez construida la planta, esta sería transferida a operaciones, puesta en marcha y empezaría con la producción de automóviles. Esta etapa ya no correspondería al proyecto, sería parte de las operaciones. Los proyectos por lo general modifican el status quo, en tanto que las operaciones lo mantienen. ¿Y cuál es el rol o papel del director de proyectos? El director del proyecto es la persona responsable de planificar, dirigir e integrar los esfuerzos de los diversos interesados con la finalidad de cumplir con los objetivos del proyecto y es asignado por la organización. Para ello es necesario que cuente con las siguientes características. Primero, es fundamental que posea conocimientos en dirección de proyectos. Luego, es importante el desempeño que logre aplicando esos conocimientos. Y finalmente, lo relacionado a lo personal, la forma de comportarse cuando se ejecute el proyecto o cualquier actividad relacionada. Lo personal abarca, entre otros, actitudes, características básicas de personalidad y liderazgo. Una dirección de proyectos efectiva requiere conocer y aplicar los fundamentos de la dirección de proyectos, pero solo eso no es suficiente. Un buen director de proyectos, al igual que el equipo de dirección, deberá conocer además los estándares y regulaciones del área de aplicación, así como tener un entendimiento global del proyecto. Deberá además contar con conocimientos y habilidades de dirección general, como por ejemplo en finanzas, contabilidad, contratos, logística, entre otros. Pero sobre todo, deberá poseer excelentes habilidades interpersonales. No es necesario que el director del proyecto sea un experto en estas 5 áreas, pero sí que el equipo de dirección del proyecto en su conjunto tenga un conocimiento profundo de la guía del PMBOK, que esté familiarizado con los fundamentos de la dirección de proyectos y además con las otras 4 áreas de expertise. Un director de proyectos exitoso debe aceptar la responsabilidad por alcanzar los diversos objetivos del proyecto y garantizar la satisfacción del cliente. Debe tomar parte activa en la planificación del proyecto, así como en las comunicaciones y ejercer el liderazgo del equipo de dirección. Un director de proyecto exitoso inspira a su equipo para conseguir los diversos objetivos planteados a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Involucra a su equipo en el desarrollo del plan del proyecto con la finalidad de considerar los diversos puntos de vista y obtener compromiso. Solicita consejos y sugerencias a los miembros de su equipo de dirección, lo cual reflejará que valora sus aportes, conocimientos y experiencia. Propicia el reconocimiento con la finalidad de estimular el comportamiento deseado.
Además, se compromete con el desarrollo personal y profesional de quienes participan en el proyecto y, como ya mencionamos, debe contar con excelentes habilidades interpersonales como liderazgo, comunicación, gestión de conflictos, solución de problemas, negociación, gestión del tiempo y la capacidad de manejar el estrés. Un director de proyecto exitoso no va diciendo a cada persona cómo hacer su trabajo, sino que proporciona dirección, genera compromiso y nuevas ideas. El estilo de liderazgo que debe predominar en un director de proyectos es el participativo. Debe motivar a su equipo a tomar sus propias decisiones y reconocer el desempeño y el trabajo bien realizado. Por lo general, un líder participativo no realiza feedback negativo. Aún así, es necesario recalcar que a lo largo de un proyecto, dependiendo de las circunstancias y características propias del equipo, podría ser necesario ejercer diferentes estilos de liderazgo. Pero un buen líder no busca ser el centro de la atención ni trata de llevarse el crédito de los demás. Valora los diversos puntos de vista, experiencias y opiniones y reconoce que esto ayuda a conseguir mejores resultados. Un buen director de proyectos debe tener una actitud positiva, optimista y, por regla general, ser proactivo, esto es, anticiparse a los problemas, pero cuando estos se presenten, deberá tener la capacidad de enfrentarlos y resolverlos constructivamente. Por último, pero no por ello menos importante, deberá disfrutar de su trabajo, tener buen sentido del humor y ser alguien en quien se pueda confiar. Con esto estaríamos concluyendo la presente sesión, pero antes de terminar me gustaría dejarles con algunas preguntas a manera de reflexión. Primero, ¿la guía del PMBOK es un documento de referencia o es un texto meramente académico? En su organización, ¿existe un alineamiento estratégico en los proyectos que se emprenden? ¿Se realiza una gestión coherente y ordenada de estos proyectos? Finalmente, ¿la dirección de proyectos es una ciencia o es un arte? Hasta luego.